¿Qué es la PTU? La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Es decir, es una prestación que tienen los trabajadores de recibir un porcentaje de las utilidades que su patrón haya generado durante el año anterior, ¿vale? Esta es una prestación de ley, no es digamos que opcional, y está establecida en el artículo 123 de la Constitución y en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? En resumidas palabras, el patrón tiene la obligación de pagar cierto porcentaje de las utilidades generadas de las ganancias durante el año anterior y dárselas a sus trabajadores, ¿vale? Ahora, ¿quién debe pagar la PTU? Bueno, tienen la obligación las personas físicas. ¿A qué me refiero con personas físicas? Las personas físicas se identifican por su nombre, ¿vale? Esto se puede referir a personas físicas con actividad empresarial, ¿vale? También las personas morales. Las personas morales tienen su propia razón social o denominación independientemente del nombre de quien las conformen. Puede ser un grupo de personas quien conforman esta persona moral, ¿vale? Eh, ¿Qué porcentaje debemos repartir de las utilidades generadas? Bueno, este porcentaje es el 10% de las utilidades generadas por la empresa. ¿En dónde está definido esto o el sustento legal dónde lo encontramos? Bueno, está definido primero por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, ¿vale? ¿En qué artículos? Del 117 al 119 de la Ley Federal del Trabajo, ¿vale? La base de la utilidad es la renta gravable por lo que se reporta en la declaración anual del impuesto sobre la renta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo. ¿A qué se refiere esto? Que bueno, nosotros vamos a encontrar el total de la utilidad reportada por el patrón en la declaración anual de ISR que el patrón realiza, ¿vale? La PTU se calcula con respecto de la utilidad del ejercicio anterior. Como les acabo de comentar, es la utilidad generada no en este año, sino en el 2021 la que vamos a pagar, ¿vale? Es decir, del 1 al 31 de diciembre del 2021. No se harán compensaciones en los años con pérdidas. ¿A qué se refiere esto? Que si la empresa no generó ningún tipo de ganancia ni de utilidad, bueno, utilidad, entonces no está obligado el patrón a repartir esta utilidad. Esto está establecido en el artículo 128 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo pagamos la PTU? Bueno, la PTU debe pagarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que se presenta la declaración anual. Esto está establecido en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Pueden ayudar con los micros que están abiertos, porfis? El mío no. Ok. Ahora, existen dos personas que van a pagar la PTU. La primera son las personas morales, es decir, las empresas. ¿Cuál es el plazo máximo para hacer la declaración anual de ISR? El 31 de marzo de cada año. Y el plazo máximo para pagar la PTU es el 31 de mayo de ese mismo año, ¿vale? Y para personas físicas, el plazo máximo para hacer la declaración de ISR es el 30 de abril de cada año. Y para el plazo máximo para hacer el pago de la PTU es el 30 de junio de cada año. ¿Cuándo es exigible el pago de la PTU? Es decir, ¿cuándo nuestros colaboradores nos pueden exigir el pago de la PTU? Bueno, primero, la declaración anual de impuestos debe entregarse a los empleados dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que fue presentada esta declaración anual de ISR.
Esto tiene su sustento en el artículo 121, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores podrían presentar objeción, es decir que no están de acuerdo con lo que se presentó en la declaración anual de ISR en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que se les dio a conocer esta declaración. Asimismo, los trabajadores no podrán poner en conocimiento, es decir, mostrarle a otra persona que sea externa a la empresa, los datos contenidos en la declaración anual de ISR, ¿vale? El PTU. El PTU es exigible a partir de día posterior a la fecha en que fue pagado, ¿vale? Y tiene una vigencia de 1 año, ¿vale? Las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregarán a las utilidades que se van a pagar en el año siguiente, ¿vale? Esto está sustentado en el artículo 122, párrafo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿quién debe calcular el reparto de PTU? La Ley Federal del Trabajo marca que la PTU debe ser calculada por la comisión mixta integrada por un número igual de representantes de los trabajadores y representantes de los patrones. Por lo tanto, debe existir un acta de la comisión mixta del proyecto del reparto de la PTU, ¿vale? Es un grupo de personas que se seleccionan para crear esta comisión y bueno, se crea un acta que debe de crearse y este documento va a ser exigible en caso de que la Secretaría de Trabajo nos llegue con una revisión. Entonces es cuando sí debemos de presentar esta acta de la comisión mixta, ¿vale? Sin embargo, bueno, sabemos que actualmente esta tarea va a estar enfocada en una persona que en la mayoría de las empresas es un nominista, ya que es la persona que cuenta con toda la información necesaria para realizar este cálculo. Ahora, ¿quiénes no van a repartir PTU? Quienes no reparten PTU van a ser las empresas de nueva creación que durante el que están funcionando durante el primer año, ¿vale? Las empresas de nueva creación también no están obligadas mientras estén dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. También las empresas en la industria extractiva, por ejemplo, en la industria minera, de nueva creación durante el periodo de exploración. Las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro. También el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y por último, no van a repartir PTU las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta sea menor a 300,000 pesos, según una resolución emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre del año 96. Muy bien. Ahora vamos a ver qué personas van a participar en el reparto de las utilidades. Y me refiero a empleados que van a participar en recibir el pago de la PTU. Primero, los trabajadores con contrato indeterminado o de planta, ¿vale? Es muy importante empezar a diferenciar quiénes tienen contrato por tiempo indeterminado y quienes por tiempo determinado. Más adelante vamos a ver por qué. También los trabajadores por obra o tiempo determinado que mínimo hayan trabajado 60 días durante el año del ejercicio, ¿vale? También trabajadores que son de confianza, los trabajadores del establecimiento de una empresa y los trabajadores bajo el régimen de subcontratación, es decir, de sueldos y salarios.
Y con este tema estamos excluyendo a los asimilados a salarios y honorarios, ¿vale? ¿Quiénes no reciben PTU? Directores, administradores, gerentes generales de las empresas. Esto está sustentado en el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, fracción 1. Tampoco los trabajadores del hogar, igual establecido en el mismo artículo, pero en la fracción sexta. Personas que presentan un servicio a la empresa siempre y cuando no exista una relación laboral, lo que les comentaba, ¿no? Un asimilado salario no tiene una relación laboral como tal, tampoco un trabajador que está por honorarios. Trabajadores o ex trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días. Esto lo vamos a ver más a detalle ahorita en el cálculo. ¿Quién es un trabajador activo? Se consideran trabajadores en servicio activo las madres trabajadoras, durante los periodos pre y postnatal. Es decir, si tenemos una trabajadora que acaba de tener su bebé y está de incapacidad, esos días sí se van a contar para el cálculo de la PTU. También los trabajadores que estuvieron por riesgo de trabajo, ¿vale? Aunque haya sido una incapacidad temporal, estos días se van a contar como servicio activo. Por lo tanto, no podrán descontarse de los días devengados por el trabajador las incapacidades derivadas de maternidad y de riesgo de trabajo. En el caso de que un ex trabajador haya fallecido, los beneficiarios del mismo son quienes van a poder cobrar esta percepción, ¿vale? Denme un momento, por favor. ¿Qué datos necesito para el cálculo de la PTU? Ojo, aquí ya vamos a entrar a temas de cálculo. Vamos a ver qué data necesitamos para realizar nuestro cálculo. Primero, obviamente vamos a necesitar la declaración anual de ISR presentada, donde va a venir el importe a repartir de PTU, ¿vale? También vamos a necesitar la determinación de trabajadores que van a participar en el cálculo de las utilidades. También vamos a necesitar delimitar a los trabajadores de confianza. Ahorita vamos a entrar más a detalle en estos datos en específico para que quede súper claro. Los acumulados de sueldos, los días devengados de los trabajadores durante el periodo del año pasado, el dato del sueldo de los trabajadores y el dato de los últimos 3 PTUs pagados en los 3 años anteriores. ¿Por qué marco estos dos últimos recuadritos o circulitos en moradito? Porque esto fue lo que se reformó el año pasado, ¿vale? Estos datos son nuevos, entre comillas, y los vamos a necesitar para el cálculo de nuestra PTU. Ahorita vamos a entrar a detalle. Primero, importe a repartir de PTU. Se necesitan dos datos contenidos en la declaración anual. Estos datos literal están en la declaración anual. Primero, es el importe de la PTU a repartir que se generó en el año 2021. Y segundo, vamos a necesitar el dato de la PTU no pagada de ejercicios anteriores, ¿vale? Ambas deben sumar para obtener el total a repartir en el año 2022, que es el que vamos a calcular. Segundo, determinación de los trabajadores. Esto va a consistir en realizar una base de datos de los trabajadores a los que sí les va a corresponder el pago de la PTU con las condicionantes que acabo de mencionar hace ratito. ¿Cuáles son? Primero, trabajadores que están de planta o con contrato por tiempo indeterminado. Trabajadores eventuales, es decir, por tiempo determinado, pero que hayan trabajado más de 60 días durante el año del ejercicio. Extrabajadores también van a jugar, trabajadores de confianza y trabajadores de diversos establecimientos, etcétera. Es decir,
No importa si tengo una planta en Ciudad de México, otra en Pachuca, otra en Querétaro, Monterrey, todos van a jugar para el cálculo de las utilidades de la razón social si es que pertenecen a esa razón social. El listado debe contener por lo menos los siguientes datos. Identificación, es decir, un número de empleado, nombre completo, el tipo de contrato que tiene el trabajador, la fecha de alta y la fecha de baja del empleado si es que ya fue baja. 3. La limitante de trabajadores de confianza. ¿A qué se refiere esto? El salario tope de un trabajador de confianza debe ser del 20% adicional al trabajador sindicalizado o de base con el sueldo más alto. Esto da más equilibrio al reparto. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a considerar el sueldo de todos los trabajadores para el cálculo. Sin embargo, normalmente los trabajadores de confianza suelen tener un sueldo más alto que un trabajador sindicalizado si es que llegáramos a tener trabajadores sindicalizados. En ese caso, lo que se hace es tomar el sueldo del trabajador sindicalizado que tiene el sueldo más alto y a eso le vamos a agregar un 20% y ese va a ser nuestro tope que vamos a considerar para el cálculo en el apartado de sueldo. Ahorita lo vamos a ver a detalle en el cálculo, no se preocupen. Acumulado de sueldos de trabajadores. Son los salarios devengados por los trabajadores durante el año. ¿Cómo? Sueldo, vacaciones, permisos con goce y retroactivos de salario. Normalmente nosotros en nuestra empresa tenemos estos conceptos divididos en nuestros acumulados anuales, ¿vale? Lo que vamos a tener que hacer es considerar estos conceptos y sumarlos para meterlo todo como el dato de salarios devengados por los trabajadores, ¿vale? En los casos de salario por unidad de obra o cuando la retribución es variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Vamos a promediar, ¿vale? Recuerda que los trabajadores de confianza estarán topados al 20% por encima del trabajador sindicalizado o de planta que gane más dinero, ¿vale? Eso lo acabo de comentar en la presentación anterior. En algunos sistemas de nómina, los ausentismos e incapacidades no están descontados del sueldo, por lo que se tendrá que netear estos datos. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un importe de sueldo y lo que vamos a restar van a ser el importe de las faltas o ausentismos, y también vamos a descontar en caso de tener incapacidades, pero solo de enfermedad general. Recordemos que maternidad y riesgos de trabajo no se consideran, no vamos a afectar. 5. Días devengados de los trabajadores. Se refiere a los días reales trabajados por los empleados durante el año. Podemos descontar las inasistencias, como por ejemplo las faltas, permisos sin goce, incapacidades por enfermedad general y bueno, si llegáramos a tener alguna otra que afecte nuestro sueldo, mientras no sean las que acabo de comentar, es decir, riesgos de trabajo, maternidad, lo podemos hacer. Recuerda que las incapacidades de maternidad y accidente, bueno, ya lo comenté, esas no las afectamos. El dato del sueldo de los trabajadores también es un dato que necesitamos. Este viene referente a la reforma que se hizo en el año 2021. Bueno, más bien entró en vigor en ese año. Esta actualización se hizo en el artículo 127, fracción octava de la Ley Federal del Trabajo. Esta actualización nos refiere a lo siguiente, y lo voy a leer contextual, literal. Eh, el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador. Por eso es que necesitamos el dato del sueldo mensual de nuestros trabajadores, porque ese dato lo vamos a multiplicar por 3 para tener el primer dato de la limitante que ahora nos marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Vale? Aquí pongo, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y ahorita voy a explicar por qué.
También vamos a necesitar el dato de los últimos 3 PTUs pagados en años anteriores, ¿vale? Igual, esto fue de la reforma que entró en vigor el año pasado y viene igual contenida en el artículo 127, fracción octava. Dice lo mismo, el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite, pero ahora me refiero a la última parte, el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Es decir, vamos a tener el dato de las 3 últimas PTUs que le pagamos a nuestro trabajador, las vamos a sumar y las vamos a dividir entre 3 para sacar un promedio. Y ahora sí, tenemos ambos datos. El dato de los 3 meses de sueldo y el dato del promedio de las 3 PTUs pagadas en los últimos 3 años. Lo que más convenga al trabajador, es decir, el importe más alto es el que vamos a tomar como límite para el pago de la PTU. Ahorita lo vamos a ver en un cálculo directamente para que quede aún más claro. ¿Cómo se calcula la PTU? Muy bien. Datos previos al cálculo. Es necesario concentrar en una base de datos lo siguiente: identificación del empleado, su nombre completo, el tipo de contrato, los días de vengados, es decir, los días reales que sí trabajó, ya restando el tema de los ausentismos e incapacidades, y el importe acumulado de sueldo con los salarios topados para el personal de confianza. ¿Vale? El cálculo de la PTU. El primer paso va a ser obtener el PTU a repartir. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, tenemos nuestra declaración anual de ISR. Vamos a sumar el PTU del ejercicio, es decir, la utilidad generada, más la PTU no repartida durante el año anterior. Esto nos va a dar el resultado de la PTU que vamos a repartir. El paso 2 es dividir la PTU. Vamos a dividir la PTU entre 2, es decir, vamos a sacar el 50%. 50%, esto va en el paso 3, vamos a determinar los factores. El 50% de la PTU lo vamos a dividir entre los días de vengados de los trabajadores, es decir, el total de días de vengados de todos los trabajadores. Y esto nos va a dar un factor de PTU por días. El otro 50% lo vamos a calcular dividiendo entre el sueldo de todos los trabajadores, es decir, el total del sueldo de los trabajadores entre el 50% de la PTU, y este nos va a dar un factor de PTU por sueldo. El paso 4, vamos a determinar un PTU por días y otro por sueldo. Lo que hacemos es literalmente el factor de PTU por días lo vamos a multiplicar por los días de vengados de cada trabajador y ese nos va a dar un importe de PTU por días para cada trabajador. El otro factor, que es el factor de sueldo, lo vamos a multiplicar por el acumulado de sueldo que tiene nuestro trabajador, es decir, su acumulado anual por el factor de PTU por sueldo, y este nos va a dar un importe de PTU por sueldo. Y por último, el paso 5 va a ser determinar la PTU a pagar. Es decir, solamente vamos a sumar los dos importes que ya nos resultaron, que es el PTU por días más el PTU por sueldo, lo que nos va a dar el PTU total a pagar. Ahora, ya tenemos el PTU total a pagar. Recordemos que hubo una actualización en la ley el año pasado. Entonces, ¿qué sucede si el importe de PTU a pagar es mayor que la limitante que nos establece la nueva actualización en la ley? Entonces, deberíamos determinar qué tope le conviene más a nuestro trabajador. Primero, deberíamos determinar el promedio de las 3 PTU de años anteriores, ¿vale? Ojo, si nuestro trabajador no tuvo PTU de 3 años anteriores porque apenas empezó a trabajar el año, por ejemplo, a mediados del año pasado, entonces no va a tener PTUs de años anteriores. Lo que le va a convenir más
es tener la limitante de los 3 meses de sueldo. Digamos que aquí va a ser lo que le sea más conveniente al trabajador. Ojo, esta limitante solo aplica si el monto total de PTU es mayor que, que las dos limitantes. Si es mayor, entonces debemos de escoger qué limitante le conviene más a nuestro trabajador. ¿Ok? Esto lo vamos a ver ahorita en el cálculo, en un ejemplo para que quede más claro. Ahora, ¿cómo se calcula el ISR para PTU? ¿Qué es el PTU exento para el impuesto sobre la renta? Bueno, el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice, no se va a pagar el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Y en la fracción 14ª nos dice, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta el equivalente de 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Y bueno, cuando sabemos que la ley del impuesto sobre la renta se está refiriendo a salario mínimo general, no se está refiriendo al salario mínimo, se está refiriendo a la UMA, por lo que debemos de considerar 15 veces el valor de la UMA. Para este año 2022, la UMA está en 96.22. Lo que vamos a hacer literalmente es multiplicar la UMA por 15 y esto nos va a dar un importe que para este año va a ser de 1,443.30 pesos, ¿vale? Si la PTU de nuestros trabajadores excede este importe de 4,443, el excedente lo vamos a grabar y entonces sí lo vamos a considerar para el cálculo de nuestro impuesto. Ahora, hay dos metodologías para calcular el impuesto sobre la renta para el PTU. El primero es la que establece la ley del impuesto sobre la renta, ¿vale? ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, primero, vamos a adicionar el importe de la PTU grabada a los ingresos grabados del mes del trabajador, ¿vale? A esto llamaremos ingresos totales. Es decir, la PTU grabada lo vamos a sumar a los ingresos del mes del trabajador. Ahí vamos a obtener los ingresos totales. Una vez obtenido esto, vamos a obtener el ISR con la tabla mensual de impuestos sobre la renta sobre los ingresos totales. Ahí vamos a tener un resultado de ISR. Después, vamos a obtener el impuesto sobre la renta con la misma tabla mensual de impuestos sobre la renta, pero solamente sobre los ingresos del mes del trabajador, sin considerar la PTU. Ahí vamos a tener el otro ISR. Ya tenemos aquí dos ISRs, uno por los ingresos totales y uno solamente por los ingresos del mes ordinarios del trabajador sin considerar PTU. Después vamos a hacer la diferenciación entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos del mes del trabajador. El resultado nos va a dar el ISR de la PTU. Esta es una de las metodologías, pero como les comento, hay dos formas. La segunda forma es a través de lo que nos establece el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, son un poquito más de pasos, pero considero desde mi punto de vista que este beneficia más al trabajador a largo plazo. ¿Y por qué me refiero a esto? A final de año a nuestros trabajadores tenemos que hacerles un ajuste anual de impuestos sobre la renta. Normalmente cuando hacemos el cálculo de ISR para nóminas extraordinarias como PTU o aguinaldo con la metodología de reglamento, las diferencias a final de año a favor o en contra para nuestro trabajador van a ser mucho menores. Pero esta es solamente mi recomendación. Ustedes pueden tomar su propia decisión. ¿Cómo hacemos el cálculo por reglamento? La PTU grabada se va a dividir entre 365 días. Ojo, es la PTU grabada. Y la vamos a multiplicar por 30.4. Con este proceso, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es solamente sacar la proporción
mensual de PTU grabada, ¿vale? A esto lo llamaremos PTU mensual. Después vamos a adicionar el importe de la PTU mensual al ingreso que percibe el trabajador de forma regular. A esto nosotros lo llamamos ingresos ordinarios, ¿vale? Es decir, PTU mensual más, por ejemplo, el sueldo. A esto lo vamos a llamar ingresos totales y vamos a hacer el cálculo sobre la tabla mensual de impuestos sobre la renta, que es lo que nos establece el artículo 96 del impuesto, ¿vale? Aquí vamos a tener un resultado de ISR. Después, vamos a obtener el ISR por los ingresos ordinarios, es decir, en mi ejemplo, voy a meter solamente mi sueldo a la tabla de impuestos sobre la renta mensual y voy a obtener otro ISR. Y vamos a sacar la diferencia entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos ordinarios, ¿vale? Se va a obtener después una tasa, que esta va a resultar de dividir la diferencia de los ISRs, es decir, ya tenemos el resultado de la diferencia del ISR de los ingresos totales menos los ingresos ordinarios y, perdón, me perdí un poco. No. Ajá, vamos a obtener la diferencia y vamos a obtener una tasa que va a resultar de dividir la diferencia entre los ISRs entre la PTU mensual, es decir, la diferencia entre la PTU mensual, no la de todo el año, solamente la mensual, y esto nos va a dar una tasa, un factor. El resultado lo vamos a multiplicar por 100 y se va a expresar con porcentaje, y aquí sí tenemos una tasa, ¿vale? La tasa se va a multiplicar por la PTU grabada. Esta sí es la PTU grabada, pero de todo el año, ¿vale? Y el resultado va a ser el ISR de la PTU anual. Ahora sí, vamos al Excel para que toda esta explicación, que sé que a veces suena un poco rebuscada, la podamos plantear de manera ya más visual en un Excel. Voy a hacer mi pantalla un poquito más grande para que todos podamos ver bien. Listo. Muy bien. Como vimos en nuestra presentación, el primer paso va a ser tener toda la data de nuestros trabajadores. Repito, ¿qué data necesitamos? El ID de nuestro trabajador para poderlo identificar. Va a ser muchísimo más sencillo si lo hacemos así. El nombre de nuestro trabajador, la fecha de ingreso que tiene nuestro trabajador o ex trabajador y la fecha de baja, el tipo de contrato, esto es importantísimo, qué tipo de contrato tiene, indeterminado o determinado, y el tipo de trabajador, si está afiliado a algún sindicato o si es de confianza. También vamos a necesitar la data del acumulado de sueldo que se pagó durante el ejercicio del año pasado, es decir, el año 2021. Las faltas y las incapacidades que tuvo nuestro trabajador. Aquí en asterisco lo pongo de nuevo, solamente son incapacidades por enfermedad general. Maternidad y riesgos de trabajo no entran en este juego, ¿vale? Y también vamos a necesitar los días del periodo, es decir, los días que trabajó o los días que estuvo nuestro trabajador activo en la empresa, ¿vale? Una vez obtenido esta información, el primer paso o mi recomendación es que identifiquen en su base de datos qué trabajador sindicalizado tiene el salario más alto, ¿vale? En caso de que no existiera un sindicalizado, entonces, bueno, van a tomar el de planta o el de confianza, ¿vale? Ojo aquí, es el sindicalizado. Yo aquí ya lo tengo marcado con verdecito para que ustedes lo puedan visualizar. El tope de este trabajador es de 125,580 pesos, ¿vale?
Y bueno, a los días del periodo que estuvo activo nuestro trabajador, le vamos a restar, recordemos, las inasistencias para obtener el dato de los días devengados, es decir, los días que realmente le pagamos a nuestro trabajador. ¿Vale? ¿Qué más vamos a necesitar? Este cuadrito, súper importante, ya que, bueno, hace 2 años todavía no se consideraba, ahora ya debemos de tener este dato, que es el dato del sueldo mensual que tienen nuestros trabajadores. Puede ser el último, por ejemplo, el mes de abril. Y tener el dato del sueldo que tienen nuestros trabajadores, ¿vale? También vamos a necesitar el dato de los 3 últimos PTUs pagados a nuestros trabajadores. Para este caso, pues serían los pagados en 2018, 2019 y 2020. Bueno, los PTUs de esos años, pero se pagaron un año posterior, ¿no? Si se dan cuenta, tengo trabajadores que no recibieron PTU en 2018 y 2019 y hasta trabajadores, ¿no? Que no recibieron en ninguno de estos años porque apenas estuvieron activos en el año 2021. Entonces, bueno, aquí no hay ninguna limitante. Nuestra limitante sería considerar el tope del sueldo mensual, ¿vale? Ahora, ya tenemos toda esta data. ¿Qué más debemos de excluir? Supongamos que yo cargué toda mi base de datos y en esta base de datos yo me voy a encargar de excluir a los trabajadores que no van a participar en el reparto de las utilidades, ¿vale? Específicamente me voy a enfocar en los trabajadores que, por ejemplo, veamos el caso de este trabajador. Y lo voy a marcar con amarillito para que todos lo podamos ver. Este trabajador, el empleado número 13, tuvo su fecha de ingreso el 31 de octubre del 2021, es decir, el año pasado. Su fecha de baja se me fue el 15 de enero de este año. Su contrato fue por tiempo determinado. Por X razón, supongamos que ya no quise yo renovarle el contrato y darle el de tiempo indeterminado porque estuvo a prueba y es sindicalizado, ¿vale? Aquí podemos ver que nuestro trabajador estuvo activo 78 días, ¿vale? Sin embargo, nos damos cuenta de algo. Mi trabajador faltó 4 días. Entonces, realmente los días de vengados, no, pero aquí son 74. Vamos a poner un ejemplo donde tiene 8, no, 16. Perdón. Supongamos que tuvo una incapacidad por enfermedad general y que aparte me faltó. La sumatoria de las inasistencias me dieron 20. Activo estuvo 78 días, pero realmente días de vengados tuvo 58. Su contrato está por tiempo determinado. ¿Le corresponde o no le corresponde PTU? No le correspondería PTU. ¿Por qué? Porque su contrato es por tiempo indeterminado y me trabajó menos de 60 días durante el ejercicio del año 2021. Por lo que mi observación es, no lo voy a considerar en la participación del pago de las utilidades por los días de vengados. ¿Ok? Tenemos el otro caso, el caso del empleado número 15, ¿no? Este trabajador igual tiene contrato por tiempo indeterminado, es sindicalizado y en este caso el trabajador solamente estuvo 20 días, no tuvo faltas ni nada. Entonces, como tiene menos de 20 días, menos de 60, perdón, entonces tampoco lo voy a considerar. También puede existir el caso de un trabajador que tiene contrato por tiempo indeterminado y que supongamos nada más trabajó, no sé, 40 días, pero su contrato está por tiempo indeterminado. En ese tipo de casos sí le va a corresponder el pago de la PTU porque el tipo de contrato ya está por tiempo indeterminado. ¿Ok? Y así es como vamos a ir excluyendo a nuestros trabajadores de acuerdo
a las ciertas características que les comenté en la presentación. Si tienen dudas, no se preocupen, lo pueden checar en la presentación que les vamos a mandar para que ustedes vean quiénes sí participan y quiénes no y los puedan excluir de su cálculo. Muy bien, una vez que ya tengo seleccionados a mis trabajadores que sí van a participar, ya tengo mi base de datos bien bonita, los días de vengados de mis trabajadores, el acumulado de sueldos del año, el sueldo mensual de mis trabajadores y el dato de los últimos 3 PTUs pagados, entonces sí vamos a irnos a el cálculo. En esta segunda hoja, lo que les estoy mostrando es el cálculo de la PTU. Si se dan cuenta aquí abajo, pues todavía no tenemos nada determinado, solamente tenemos la misma base que les mostré en la otra hoja. Tenemos los datos generales de nuestros trabajadores, el acumulado de sueldo y el acumulado de días de vengados, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora y lo que les recomiendo hacer, bueno, mi recomendación sería que utilizaran esta plantilla, pero si no lo quieren hacer, lo pueden hacer en un Excel, como ustedes deseen. Lo primero que van a hacer es poner aquí el dato del PTU del ejercicio 2021. ¿De dónde vamos a sacar esta data? De la declaración anual de ISR. Supongamos que las utilidades fueron de 200,000 pesos, ¿no? O sea, la empresa le fue bien durante el año 2021. Entonces aquí tengo 200,000 pesos. Y la PTU que no se cobró de ejercicios anteriores y que no fue exigida fue de 15,000 pesos, ¿no? En total vamos a tener un PTU a repartir de 215,000 pesos, ¿vale? Una vez que ya tenemos esta suma, lo que vamos a hacer es dividir esta PTU en el 50%. 50% lo vamos a pagar por los días que trabajaron nuestros trabajadores y el otro 50% lo vamos a pagar por los sueldos de vengados de acuerdo a su acumulado anual, ¿vale? Este total pues nos debe de dar la sumatoria del total de PTU a repartir. Recuerdan que yo determiné qué trabajador era el que tenía el sueldo más alto, trabajador sindicalizado. Bueno, pues aquí lo tengo, ¿no? 125,580 pesos. A este tope le voy a multiplicar el 20%, es decir, voy a multiplicar este importe por 1.2 para adicionarle el 20%. Y este va a ser el tope de mis trabajadores para el cálculo de la PTU. Si se dan cuenta, aquí ningún trabajador ya excede este tope de los 150,696 pesos. Aquí tengo dos ejemplos, que su sueldo era mayor, pero acá ya lo estoy topando. ¿Por qué? Porque ninguno puede exceder esa limitante. Y bueno, también tengo mi factor de PTU por días, que recordemos, se va a determinar de dividir el 50% de la PTU entre el total de días de vengados de los trabajadores, es decir, la sumatoria de todos los días de vengados. Y lo mismo va a suceder con el de sueldos. El total del importe de PTU que se va a repartir por sueldos lo voy a dividir entre el importe total de sueldo de vengado de los trabajadores, ya considerando el tope del trabajador que tiene el 20% adicional. Ojo ahí, es ya considerando el tope, ¿vale? Y bueno, una vez que ya tengo esta información, lo que voy a hacer es únicamente multiplicar. En este cuadrito que les voy a marcar en verde, tenemos nuestro cálculo. Lo voy a explicar. Voy a multiplicar, por ejemplo, para este trabajador, el factor de PTU por días por los días de vengados de mi trabajador y esto me va a dar el importe de PTU que le debo de dar por el 50% de días. El otro 50% lo voy a multiplicar, recordemos, el factor de sueldo por el importe total de el sueldo del acumulado para PTU.
y esto me va a dar el importe de PTU por sueldo. La sumatoria de ambas, es decir, el PTU determinado por días y el PTU determinado por sueldo, me va a dar el total de PTU a repartir para el año 2022, que es la PTU generada en 2021. Hasta aquí, creo que el cálculo era como se venía haciendo año con año, hasta la actualización de la ley. Con la actualización de la ley, se tiene que adicionar este cálculo. Recordemos, vamos a delimitar en base a dos datos. El primero va a ser la limitante de 3 meses de sueldo. Lo que voy a hacer es multiplicar el sueldo de mi trabajador, sueldo mensual, por 3. Y esto me va a dar el importe del límite de 3 meses de sueldo. La otra limitante va a ser el límite de 3 años de PTU. Y literal, lo que voy a hacer es promediar los 3 años de PTU, los sumo, los divido entre 3 y me va a dar el promedio de los 3 años de PTU. Para este ejercicio, si se dan cuenta, a mis trabajadores les conviene que los limite sobre los 3 meses de sueldo. Sin embargo, puede ocurrir el caso contrario, ¿no? Donde la empresa haya pagado durante los años anteriores un muy buen importe de PTU. Entonces, a los trabajadores les va a convenir que se les pague a través de esta limitante. Y bueno, aquí tengo el tope conveniente que yo consideré el de el sueldo, obviamente porque el importe es mayor. Ahora, ya tengo mi tope conveniente, pero no voy a pagar esto. Lo que voy a hacer es comparar. Ya tengo mi total de PTU a repartir. Supongamos para el primer empleado, ¿no? Tengo 24,276.59 pesos de PTU a repartir. Si nos damos cuenta, no excede ninguna de las dos limitantes. Entonces, aquí voy a pagarle los 24,276.59 porque no está excediendo el límite que me marca la ley con la nueva actualización. Pero, por ejemplo, vamos a ver el ejercicio de un trabajador que sí esté limitado. Ok, déjenme mover el dato de la PTU a repartir para que podamos ver. Supongamos que voy a pagar 100,000 pesos. No tendría que ser más alto, perdón. Aquí, en este caso, este trabajador, supongamos que la PTU que le toca, que le paguemos, es de 19,486.73 pesos. Pero si nos vamos al dato de los topes, nos damos cuenta que está excedido. Entonces no vamos a poderle pagar los 19,486.73 pesos que le corresponderían. Ahora solamente lo vamos a poder topar a lo que le convenga más a nuestro trabajador. En este caso, yo le pagaría los 15,000 pesos. Y aquí está, ya lo está jalando mi Excel, ¿no? Ese tope, ¿por qué? Pues porque lamentablemente la actualización de la ley nos dice que debemos de topar. Ahora, si hacemos un análisis de esta nueva actualización en la ley, vamos a encontrar algo que muchas personas no han visto. Y la pregunta es, ¿a quiénes estamos afectando? ¿Al patrón o al trabajador? La respuesta creo que es muy obvia. Vamos a estar afectando al trabajador. ¿Por qué? Porque, bueno, anteriormente sin la reforma, mi trabajador hubiera recibido 19,486 pesos. Ahora me pide que tope, ya solamente va a recibir 15,000 pesos y eso aún sin considerar el descuento del impuesto sobre la renta, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que también va a suceder? Y bueno, que nadie ha visto o muy pocas personas han visto. Nosotros vamos a tener un PTU a repartir que va a ser sobre el límite.
En teoría yo debí de haber repartido 315,000 pesos. Con la limitante ya solamente voy a repartir 303,724.93 pesos. El importe es menor de lo que en el pasado pude haber repartido, ¿no? Entonces, esta diferencia de 11,000 pesos ya no va a ser exigible. ¿Por qué? Porque no se lo voy a repartir a ningún trabajador. Esto ya es de lo que me resta de lo que topé. Entonces ya no va a ser exigible y es un PTU, bueno, una utilidad que en teoría debe de ser se debe de reinvertir en teoría. Pero bueno. Y bueno, pongamos el ejemplo, ¿no? De este trabajador. Supongamos que este trabajador fue baja. Fue baja a principios del año 2022. Yo debí de haberle pagado 32,565.67 pesos. Y bueno, durante el ejercicio 2022, recordemos, tiene todo un año para exigirme su PTU, pero no me lo exige. Entonces, este PTU que no fue cobrado, ese sí va a ser exigible para el próximo año. Y si no lo cobra, entonces se va a acumular para el siguiente año. Pero este tema de lo que se delimitó y que ya no se repartió, esto ya no se va a poder pagar el siguiente año. Ahí está el truco en la reforma que hubo en la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Sí, pues lamentablemente están afectando a los trabajadores y bueno, de cierto modo le conviene a algunos patrones, ¿no? Y bueno, antes de pasar al cálculo del ISR, nada más para explicarlo rápido, ya tengo mi PTU a repartir, ya delimité, ya puse los topes que son convenientes para mis trabajadores y entonces sí, voy a calcular la PTU que está exenta y cuál está grabada para mis trabajadores. Recordemos, la PTU exenta es de 15 UMAS. Entonces voy a multiplicar la UMA por 15 y este me va a dar el importe exento. La diferencia, es decir, en el primer ejemplo, vámonos, lo que voy a hacer es a los 35,568.03 le voy a restar la PTU exenta y ese va a ser el importe que voy a grabar y que voy a considerar para el cálculo del ISR de la PTU de mis trabajadores. Ahora sí, vámonos al cálculo del impuesto sobre la renta. Como bien recuerdan, este cálculo se puede hacer de dos formas o hay dos caminos para hacerlo. Primero vamos a ver el cálculo por la ley del impuesto sobre la renta y nos vamos a ir paso a paso explicando el cálculo del impuesto sobre la renta. El primer paso nos dice, se va a adicionar el importe de PTU grabada a los ingresos grabados del mes del trabajador. A esto lo vamos a llamar ingresos totales y vamos a ver el ejemplo. No se espanten si ven muchos números, vamos a enfocarnos únicamente en la primera línea para que ustedes puedan ver cómo se hace el cálculo. ¿Ok? El empleado 1, bueno, tiene un ingreso mensual de sueldo más productividad, vales de despensa y un premio de asistencia. Esos son los ingresos que tuvo durante el mes. ¿Vale? Lo que voy a hacer es determinar el exento y grabado que hubo durante ese mes, ¿vale? Y a eso le voy a sumar la PTU grabada. Como bien dice aquí nuestra oración, a esta suma del ingreso grabado sobre los ingresos del mes más la PTU grabada se le va a llamar ingresos totales. Estos ingresos totales literalmente los vamos a meter a la tabla mensual del impuesto sobre la renta. No hay otra tabla diferente, no hay nada diferente. Los vamos a meter a la tabla mensual del impuesto. El paso 2 nos dice eso. Se obtiene el ISR total por los ingresos totales. Es decir, este dato de aquí arribita lo voy a jalar y lo voy a meter aquí a la tabla mensual del impuesto sobre la renta. ¿Sale? Y esto me va a dar un impuesto sobre la renta. ¿Ok?
Ahora, el paso 3 dice, se va a obtener el impuesto sobre la renta por los ingresos del mes del trabajador sin la PTU. Es decir, vamos a tomar el valor del total grabado del mes y le vamos a calcular el impuesto sobre la renta, es decir, los 18,500, que son los que tenemos aquí. Y otra vez, meto esos ingresos a la tabla mensual del impuesto sobre la renta. Nos va a dar un impuesto, ¿sale? Ya tenemos dos impuestos, recordémoslo. El impuesto considerando todos los ingresos, es decir, ingresos del mes más el PTU, y nos da un impuesto. Y el impuesto solamente sobre los ingresos del mes, sin considerar la PTU. Ahí ya tenemos los dos ISRs. El paso 4 y 5 nos dice, se hace una diferenciación, es decir, una resta entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos del mes. El resultado es el ISR de la PTU. Y bueno, aquí tenemos ambos ISRs, ¿no? El ISR de acá y el ISR de acá, que son este y este. Lo que voy a hacer es a este le voy a restar este y me va a dar el ISR de la PTU. Si se dan cuenta, y esto lo hice a propósito, hay trabajadores que vienen en ceros. ¿Por qué estos trabajadores vienen en ceros? Pues muy sencillo. Estos trabajadores en este ejemplo que les estoy proporcionando ya son baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis trabajadores ya no tuvieron ingresos sobre el mes porque supongamos que se fueron en enero. Entonces, ¿cómo les voy a calcular el impuesto sobre la renta si no tengo un ingreso del mes? ¿No? La recomendación es la siguiente. Van a tomar el dato total del PTU grabado y lo van a meter a la tabla mensual del impuesto sobre la renta sin considerar el subsidio. Es decir, solamente van a tomar el dato del ISR causado. ¿Vale? Supongamos que este trabajador, que es baja, repito, tuvo un PTU de 23,000 pesos. ¿Vale? Aquí lo capturo manualmente, lo meto a mi tabla mensual y este ISR es el que yo voy a considerar para descontarlo cuando él venga y me reclame el pago de su PTU. Meto el PTU grabado, tabla mensual, el ISR de la tarifa y eso se lo descuento a la base total de PTU y es lo que le pagamos. Así de sencillo, ¿vale? Muy bien, este es el primer paso, que es el cálculo por ley. Vamos a ver el segundo, que es el de reglamento. Mi recomendación, repito, es que lo hagan sobre este proceso, aunque es un poquito más largo, nada más son 2 pasos más, no pasa nada. ¿Vale? Y bueno, ¿qué nos dice el paso 1 para el cálculo de ISR por reglamento? La PTU grabada se va a dividir entre 365 días, los días del año, y lo vamos a dividir y lo vamos a multiplicar por 30.4. A esto lo vamos a llamar PTU mensual, literalmente estamos mensualizando la PTU. Vamos al cálculo, volvemos al empleado 1. Ok, el trabajador tiene una PTU grabada de 34,124.73. Esto lo divido entre 365 y me da una PTU diaria. Después, esa PTU diaria la voy a multiplicar por 30.4 para que me dé el factor mensual de PTU. ¿Va? Después, el paso 2 dice, se adiciona el importe de la PTU mensual al ingreso que percibe el trabajador de forma regular, es decir, los ingresos ordinarios. Normalmente la pregunta es, ¿cuáles son los ingresos ordinarios? Pues, lo que percibe normalmente el trabajador de forma regular, lo acabo de leer, que sería el sueldo. Normalmente es lo que hacemos los noministas, tomamos el sueldo como ingreso ordinario. Y se obtiene el ISR del artículo 96, es decir, lo metemos a la tabla mensual. Es decir, voy a sumar el sueldo ordinario, que son los 15,000 pesos que supongamos que gana mi trabajador de manera mensual, más la PTU mensual. Esto me da una suma de 17,842.17.
Este ingreso, como les comento, lo meto a la tabla mensual del impuesto sobre la renta y me va a arrojar un ISR. Aquí ya tenemos el primer ISR. Después, se va a obtener el ISR por los ingresos ordinarios nada más y se calcula la diferencia entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos ordinarios. Es decir, aquí tengo los ingresos ordinarios, los meto a la tabla mensual. Aquí tengo el ISR y lo que voy a hacer es sacar la diferencia de este menos este, ¿vale? Y aquí ya obtengo una diferencia. Después, se obtiene una tasa que resulta de dividir la diferencia de los ISRs del punto anterior, es decir, vamos a tomar este dato y lo vamos a dividir entre la PTU mensual del punto 1. El resultado se va a multiplicar por 100 y se expresa en porcentaje. Vamos a verlo en un cálculo. La diferencia, aquí está, que son los 607.09. Diferencias de ambos ISRs. Aquí tenemos la PTU mensual. Ojo, es la PTU mensual, no la anual. Y esto lo vamos a dividir entre este. Me va a dar una tasa que voy a multiplicar por 100 y lo voy a expresar en forma de porcentaje. Esta tasa bueno, el paso 5 nos dice la tasa se va a multiplicar por la PTU grabada anual. Y este será el PTU, este será el ISR de la PTU. Aquí tengo mi tasa, que es la que tengo aquí arribita. Tengo mi PTU grabada anual y lo que voy a hacer es multiplicar este por el porcentaje de mi tasa. Esto me va a dar el resultado del ISR de la PTU. ¿Ok? Y bueno, aquí ya tengo mi resumen de pago. Tengo mis trabajadores, el total de PTU que se repartió, el ISR que yo determiné de acuerdo a la metodología que yo decidí utilizar, puede ser la de ley o la de reglamento. Ahí es opción libre para ustedes, ¿vale? No hay nada determinado en la ley que te diga, tienes que usar esta fuerza, puedes utilizar cualquiera de los dos. Y bueno, mi PTU neta que resulta de restarle al total de PTU el ISR, ¿vale? Hay veces, y esta columna también la dejamos a propósito, que, bueno, nuestros trabajadores tienen pensión alimenticia. De acuerdo al escrito que se mande, pues puede que nos estén requiriendo el 20% de la PTU total, incluyendo las deducciones, o antes de deducciones. Ahí depende mucho del escrito, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es literalmente, por ejemplo, en este caso, a mi trabajador número 2, que tiene pensión y le están pidiendo el 20%, multiplicaría la neta, la PTU neta por 0.2 para sacar el porcentaje. Ay. Bueno, no sé por qué no me deja, pero sería el 20% de la neta, dependiendo del escrito. Y bueno, pues hasta aquí la explicación en Excel. Voy a volver a la presentación. De todos modos, les recuerdo, esta presentación va a estar disponible para todos ustedes, al igual que el ejercicio en Excel, para que ustedes lo puedan visualizar, puedan analizar las fórmulas y toda la lógica que hay detrás. Y también pueden ver la grabación para guiarse, ¿vale? Ahora, el PTU y cómo se hace el PTU en Runa. Aquí les tengo un videíto que voy a explicar de cómo se debe de hacer el proceso actualmente de la PTU en Runa, ¿vale? Primero, del lado izquierdo vamos a tener nuestro menú de nóminas. Vamos a ir al apartado de PTU. Aquí vamos a encontrar nuestras diferentes razones sociales y vamos a seleccionar de dónde se genera la utilidad. Lo primero que vamos a hacer es la carga masiva de los trabajadores que ya no están en la nómina. Y vamos a tener que llenar este archivo layout
con la información de los trabajadores que ya no están activos en la nómina, que ya son baja, pero que vamos a considerar para el cálculo de las utilidades. ¿Ok? Después de que llenamos el formato, vamos a subir el formato a Runa. ¿Vale? En caso de que no tengamos extrabajadores, vamos a subir, bueno, primero vamos a descargar este archivo de Excel. En este archivo de Excel, lo que vamos a tener que ingresar es el dato del cálculo de la PTU. Por eso es que les estamos proporcionando el Excel, ¿vale? Para que lo puedan hacer ahí y ya nada más copien y peguen el dato. Tienen que poner el dato de la PTU, del ISR, y entonces voy a cargar esa información y así es como debe de quedar, ¿vale? Esta información la guardo y la cargo en Runa a través de una carga masiva. Una vez que hago la carga, Runa va a crear la nómina de PTU. Si yo le doy clic en ver nóminas, voy a poder visualizar mis nóminas de PTU que ya fueron cargadas. Por ejemplo, en este caso, yo tengo la nómina de PTU para mis activos, porque puedo dividirlo para activos o inactivos. Doy clic en comenzar. Y entonces ya voy a poder visualizar el detalle del cálculo del PTU, ¿vale? Voy a poder ver el dato de los días que laboró, el total de percepciones, el ISR, y también voy a poder descargar un reporte si es que lo requiero. Y ya de aquí en adelante el proceso va a ser el mismo, que va a ser en caso de que deseemos pagar a través de Runa en el servicio de STP, lo vamos a poder hacer si es transferencia o en efectivo, de acuerdo de la configuración que tengamos en cada perfil del trabajador. Y bueno, la fecha de timbrado la vamos a determinar. La recomendación es que siempre la fecha de timbrado sea la misma que la fecha de pago. Timbramos y básicamente este sería el proceso para determinar el cálculo de la PTU en Runa. Y bueno, como observación, van a encontrar la nómina acumulada ya en históricos en el mes de diciembre del año donde fue generada la PTU, ¿vale? Donde fue literalmente hecha la declaración. Y bueno, van a poder descargar el dato del impuesto, perdón, de los recibos de nómina en un PDF, pero también en un XML con el timbrado del concepto a través de la clave SAT que corresponde para el pago de PTU. Muy bien. Ayuda. Preguntas frecuentes que nos hacen. Si la empresa tuvo pérdida fiscal, ¿debe repartirse PTU? No. La PTU solo se reparte cuando hubo utilidad en la empresa y no se compensan los años de pérdida con los de utilidad. ¿Qué pasa si el patrón no reparte la PTU? Bueno, los trabajadores pueden iniciar un reclamo en la Profedet para obligar al patrón a hacer el reparto de las utilidades. ¿Qué otros descuentos, aparte del ISR, puedo hacer en la PTU? Bueno, será obligatorio hacer el descuento de la pensión alimenticia a los trabajadores que estén obligados y los contenidos en la Ley Federal del Trabajo. Ojo, por eso es que puse el tema de la pensión alimenticia en el Excel. ¿La PTU forma parte del salario? No, ya que su reparto proviene de la utilidad que generó de la empresa y no de, digamos que el trabajo que él mismo generó. ¿Se paga ISN por la PTU? En algunos estados sí. Aquí depende más del estado. Por ejemplo, en el Estado de México sí se debe de pagar. Es importante verificar la regulación del estado donde tienen a sus trabajadores para ver si deben considerar el PTU dentro de la base del impuesto. ¿Hasta cuántos años anteriores una persona puede reclamar el pago de PTU? Bueno, lo comenté al principio de la presentación,
solo es exigible hasta un año contado a partir del pago hecho a los trabajadores en activo. Posterior, este derecho se prescribe. Consejos útiles. Bueno, nuestra recomendación es que validen que los empleados cumplan con los requisitos para recibir la PTU. Como les enseñé en el Excel, fue de los primeros pasos que hice, excluir a los trabajadores que no cumplen con los requisitos para recibir el pago. Lleva una correcta administración de tus acumulados de nómina. Esto les va a facilitar mucho la vida para que al momento de hacer el cálculo sea muchísimo más sencillo. Lleva un control preciso de los ausentismos que tienen tus trabajadores, ¿vale? Lleva un registro de faltas, incapacidades y el detalle de qué tipo de incapacidades son. Eso también les puede ayudar en SUA, que bueno, ese es otro tema. Tener el control preciso de las terminaciones de contrato, reingresos y de la antigüedad de todos los trabajadores. También recuerden llevar un control de las utilidades cobradas por los ex empleados para que, bueno, cuando sea el cálculo del siguiente año, ya no consideren esa utilidad para pagarle el año siguiente. Analizar cuál de las dos metodologías para el cálculo de ISR se va a considerar para el PTU. Esto, bueno, ya se los comenté, pero reitero, no hay nada establecido que te diga debes de utilizar esta o esta metodología. Cualquiera de las dos es válida y ya más depende del criterio del patrón.